Estar con mi nieto. Aquella noche fue una experiencia que no sé si quisiera repetir, pero debo admitir que me dejó impactada. Mi nombre es Elea y, aunque los años han dejado su marca en mi rostro y cuerpo, no han extinguido el ardor que llevo dentro. A mis 68 años, soy la viuda de un hombre que fue mi apoyo incondicional durante casi 4 décadas, pero cuya partida dejó un vacío difícil de llenar. Desde que Diego falleció, hace ya una década, he dedicado mi tiempo a mi familia, a mis hijos y, sobre todo, a mis nietos. Ellos han llenado los días largos y las noches silenciosas, pero también me han obligado a enfrentar emociones que jamás imaginé tener. Mi nieto Mateo tiene 19 años. Es hijo de mi hija mayor, Elena, quien siempre fue mi orgullo, pero la vida le jugó una mala pasada cuando su esposo la dejó criando 2 hijos sola. Desde entonces, Mateo ha pasado mucho tiempo conmigo en casa. Siempre me esforcé por ser el apoyo que Elena necesitaba, tanto como madre como abuela. ¿Y Mateo? Él creció bajo mi cuidado, entre juegos y risas, sin saber que con el tiempo, su presencia despertaría en mí algo que nunca debió surgir. Todo comenzó una tarde cálida de verano, cuando lo encontré en el patio ayudándome con las plantas. Había terminado la preparatoria y estaba en esa etapa de transición entre la juventud y la adultez. Lo vi de una manera que no debía. Su camiseta, empapada de sudor, se adhería a su piel, y sus ojos, oscuros y profundos, me miraron con algo que en ese momento no supe interpretar. «Abuela, ¿quieres que yo termine esto?», preguntó, con una voz más grave de lo que recordaba. Esa voz, esa maldita voz, hizo que algo en mí se desestabilizara. No le respondí de inmediato, solo asentí y me dirigí hacia la casa, fingiendo una calma que estaba lejos de sentir. Mientras me alejaba, sentí su mirada sobre mí. No era inocente, o tal vez era mi mente jugando trucos impensables. Esa noche no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez a la imagen de él en el patio, con el sol marcando sombras en su rostro y su sonrisa despreocupada. «Es tu nieto, Elea», me repetía en la oscuridad, como si esa frase pudiera apagar las llamas que comenzaban a arder en mi interior. Días después, durante el desayuno, Mateo dijo algo que me dejó en shock. «Abuela, a veces siento que tú eres la única que realmente me entiende», comentó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Intenté reírme como si sus palabras no me hubieran afectado, pero por dentro sentí que mis emociones me traicionaban. Los días siguientes fueron un tormento. Cada momento a su lado era una batalla interna. Su cercanía, sus gestos, su voz, o todo en él parecía una prueba constante entre lo correcto y lo que comenzaba a desear. Esa noche, la que lo cambió todo, comenzó como cualquier otra. Cenamos juntos como de costumbre. Elena estaba trabajando hasta tarde y Mateo decidió quedarse conmigo para hacerme compañía. La noche transcurría tranquila, al menos en apariencia. Yo me refugié en tareas domésticas para distraerme de los pensamientos que invadían mi mente como intrusos. Mateo, mientras tanto, estaba en la sala viendo televisión, con esa despreocupación tan propia de su edad. Decidí retirarme temprano a mi habitación, buscando poner distancia, pero mi mente no me dejaba en paz. Me acosté, cerré los ojos, y solo podía pensar en él. Las palabras del desayuno resonaban: «Eres la única que me entiende». ¿Qué significaban realmente? ¿Era solo cariño, o había algo más detrás? Me odiaba por siquiera pensarlo. Unas horas después, escuché pasos suaves en el pasillo. Mateo golpeó delicadamente la puerta de mi habitación. «¿Estás despierta, abuela?», preguntó en voz baja, con un tono suave que siempre lograba conmoverme. Quise quedarme en silencio, fingir que ya estaba dormida, pero algo en su voz, o tal vez mi propia inquietud, me empujó a responder. «Sí, Mateo». «¿Qué pasa?», respondí mientras encendía la lámpara de noche. Abrió la puerta y asomó la cabeza con una mezcla de timidez y algo que no alcancé a identificar. «No puedo dormir», dijo con una sonrisa nerviosa. «¿Puedo quedarme aquí un rato contigo?». Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. No había nada raro en su pedido, algo que había hecho varias veces cuando era niño, pero esta vez todo se sentía diferente.
Él ya no era un niño, y yo no estaba segura de poder confiar en mí misma. Asentí, tratando de mantener la calma. Claro, pasa, dije, moviéndome un poco en la cama para hacerle espacio. Se sentó a mi lado con la misma naturalidad que siempre había tenido, como si estar juntos fuera lo más habitual del mundo. Pero para mí, cada segundo era una prueba. Te noto distinta últimamente, dijo de pronto, rompiendo el silencio. ¿Te pasa algo? ¿He hecho algo malo? Su genuina preocupación me atravesó el alma. No, Mateo, no has hecho nada malo, le contesté, evitando mirarlo directamente. Es solo que, hay cosas que a veces son difíciles de explicar. Él no dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos que parecían leer cada rincón de mi alma. Si necesitas hablar, sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿verdad? Añadió con una suavidad que me desarmó. Lo sé, cariño, lo sé, respondí, intentando sonreír. Antes de que pudiera añadir algo más, hizo algo que me tomó por sorpresa, extendió su mano y entrelazó sus dedos con los míos. Su contacto era cálido, y una sensación inexplicable recorrió mi cuerpo. Era como si algo en mí despertara después de mucho tiempo. Abuela, siento que hay algo que no me estás diciendo, murmuró, acercándose un poco más. ¿Por qué parece que te alejas de mí? Sus palabras me dejaron sin defensas. Todo lo que había intentado ignorar o reprimir se derrumbó en ese instante. Porque estoy sintiendo cosas que no debería sentir, confesé, mi voz quebrándose bajo el peso de la culpa. Y no sé cómo manejarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Mateo habló, y lo que dijo alteró mi mundo para siempre. Yo también siento algo, abuela. Me quedé paralizada, buscando en su rostro algún signo de confusión o duda, pero no había ninguno. Sus ojos estaban llenos de certeza, de una emoción que no quería nombrar. Esto no está bien, susurré, tratando de recobrar el control. No podemos seguir con esto. Antes de que pudiera terminar, él se inclinó hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Podía sentir su respiración, y mi cuerpo, traicionándome, no se apartó. Cuando sus labios rozaron los míos, sentí una mezcla de emociones que no podía explicar. Nos separamos rápidamente, ambos en estado de shock. Esto no puede estar pasando, dije, llevándome una mano temblorosa a los labios. Perdóname, respondió Mateo, su voz cargada de culpa y confusión. No quería incomodarte, pero no puedo evitar lo que siento. El resto de esa noche transcurrió en un torbellino de pensamientos. Durante los días siguientes, intenté mantenerme ocupada, evitando momentos a solas con él. Sin embargo, vivir bajo el mismo techo hacía imposible que nuestros caminos no se cruzaran. Finalmente, una tarde en la cocina, cuando los demás estaban fuera, la tensión se desbordó. Estaba preparando la cena cuando Mateo entró. Intenté ignorarlo, pero su mirada era como una llamarada que lo consumía todo. Elea, tenemos que hablar, dijo con firmeza. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y me volví hacia él, tratando de mantener la compostura. No hay nada que hablar, Mateo. Lo que sucedió fue un error, y necesitamos olvidarlo, dije con un tono que intentaba ser convincente, pero que sonaba más a súplica. ¿Un error? Repitió, dando un paso hacia mí. ¿De verdad crees eso? ¿Puedes mirarme a los ojos y decirme que no sentiste nada? Claro que sentí algo, exploté, incapaz de contenerme más, pero eso no significa que esté bien. No podemos hacer esto. No debemos. Antes de que pudiera terminar, él se acercó más, acortando la distancia entre nosotros. No podemos fingir que no pasó, Elea. No después de lo que sentí esa noche. Y sé que tú también lo sentiste. Sus palabras eran como una tormenta, derrumbando las últimas defensas que me quedaban. Cuando sus manos encontraron las mías, cuando su proximidad llenó cada espacio de la habitación, supe que ya no había marcha atrás. Desde aquella tarde en la cocina, el peso de lo que habíamos hecho empezó a aplastarnos. Mateo y yo nos movíamos como sombras dentro de la casa, evitando mirarnos demasiado tiempo cuando los demás estaban cerca, pero incapaces de mantenernos completamente alejados.
Cada encuentro era un juego peligroso, y con cada día que pasaba, el miedo a ser descubiertos crecía. Intentábamos convencernos de que podíamos controlarlo, que bastaría con ser cuidadosos. Pero lo prohibido tiene una forma de ser irresistible, como un fuego que no puede ser apagado. Había algo intoxicante en lo que compartíamos, una conexión que ninguno de los dos entendía completamente, pero que ambos sabíamos que estaba destinada a destruirnos. Una tarde, mientras la casa estaba tranquila, Mateo vino a buscarme al salón. Estaba preparando el mantel para la cena familiar cuando lo vi aparecer en el marco de la puerta. Su mirada era intensa, como si estuviera librando una batalla interna. Elea, no podemos seguir así, dijo, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondí rápidamente, aunque mis palabras eran más un intento de convencerme a mí misma que a él. Esto tiene que terminar. ¿Antes de qué? Antes de que todo se derrumbe. Pero no quiero que termine, confesó, acercándose. No puedo imaginar mi vida sin esto, sin ti. Sus palabras eran como un puñal, y sentí como la culpa se enroscaba en mi interior, enfrentándose al deseo que me consumía. Mateo, esto no está bien. Nos estamos haciendo daño a nosotros, a nuestra familia. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó mis manos entre las suyas, un gesto que había repetido tantas veces, pero que ahora parecía más peligroso que nunca. Lo sé, tienes miedo, y yo también lo tengo. Pero esto no es solo deseo, Elea. Es algo más, algo que no podemos ignorar. Quise decirle que estaba equivocado, que todo era un error, una confusión, pero mis labios no se movieron. Lo miré, viendo en sus ojos una mezcla de amor y desesperación que me hacía imposible apartarme. Esa noche, mientras todos dormían, lo encontré en el jardín, sentado bajo el árbol de naranjas que habíamos plantado juntos hacía años. La luna iluminaba su rostro y, por un momento, lo vi como lo que era, un joven atrapado en algo que no podía controlar, al igual que yo. Esto nos va a destruir, le dije, sentándome a su lado. Lo sabes, ¿verdad? No hay forma de que esto termine bien. Tal vez, respondió, mirando las estrellas. Pero prefiero vivir con el recuerdo de haberte tenido, aunque sea por un momento, que pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si no hubiera tenido el valor de estar contigo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo en su sinceridad, en su valentía al admitir lo que sentía, que rompió las últimas barreras que quedaban en mí. Me incliné hacia él y, cuando nuestros labios se encontraron, supe que ya no había marcha atrás. Mamá, necesito saber la verdad, dijo, su voz baja pero cargada de emoción. ¿Qué está pasando entre tú y Julián? Laura me miraba fijamente, esperando una respuesta que yo no sabía cómo dar. Su expresión era una mezcla de incredulidad, miedo y un atisbo de ira que se reflejaba en su respiración acelerada. Yo, sentada en el borde de la cama, temblaba bajo el peso de lo inevitable. Era el momento que había temido desde el principio, el momento en que la verdad saldría a la luz y no habría forma de esconderse. Laura, comencé, mi voz apenas un murmullo. No es lo que piensas. No es lo que pienso, mamá, interrumpió, cruzándose de brazos. Entonces, ¿qué es? Porque desde hace semanas siento que algo no está bien, y cada vez que veo como tú y Julián se miran, siento que estoy perdiendo la cabeza. Sentí como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Quise encontrar las palabras adecuadas, algo que pudiera explicar lo inexplicable, pero todo sonaba vacío en mi mente. Es complicado, logré decir finalmente. ¿Complicado? Laura dio un paso hacia mí, su voz subiendo. ¿Qué es complicado, mamá? ¿Qué clase de relación tienen tú y mi hijo? Dime la verdad. Las lágrimas comenzaron a caer, y con ellas, mis defensas se desmoronaron. Laura, lo siento. Lo siento tanto. No quise que esto pasara. Nunca quise hacerte daño. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un momento, el silencio llenó la habitación, pesado y sofocante. Luego, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran, dejó escapar un jadeo ahogado. Dios mío. No puede ser.
Intenté acercarme a ella, pero dio un paso atrás, levantando una mano como si quisiera detenerme. No te acerques, mamá. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste? Es mi hijo, tu nieto. Lo sé, grité, mi voz quebrada por el dolor y la desesperación. Lo sé, y me odio por ello, pero no pude evitarlo, Laura. No sé cómo sucedió, no sé cómo dejamos que llegara tan lejos, pero te juro que lo lamento. ¿Lamentarlo? Su voz era un susurro venenoso, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes siquiera mirarme a la cara después de esto? Has destruido todo. Nuestra familia, mi confianza en ti, la vida de Julián. El ruido de la discusión despertó al resto de la casa en cuestión de minutos. Mis otros hijos, mis nietos, todos estaban allí, parados en el umbral, escuchando cómo mi mundo se desmoronaba. Laura, incapaz de contenerse, dejó salir toda su furia. ¿Mamá y Julián? ¿Han estado ellos? Dios, ni siquiera puedo decirlo, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Las expresiones de los demás pasaron de la confusión al horror y de allí al desprecio. ¿Es cierto?, preguntó Carlos, mi hijo mayor, su voz dura como el acero. Dime que no es cierto, mamá. No pude responder. No había nada que pudiera decir para reparar el daño. El silencio fue suficiente para confirmar sus peores temores. Esto es asqueroso, murmuró, llevándose una mano a la frente. No puedo creer que estemos pasando por esto. Julián apareció entonces, habiendo escuchado todo desde el pasillo. Es mi culpa, gritó, entrando en la habitación. No culpen a la abuela. Fui yo quien comenzó esto. Ella intentó detenerlo, pero yo no pude. Cállate, rugó Carlos, empujándolo contra la pared. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Es tu abuela, maldita sea. La amo, gritó Julián, las lágrimas corriendo por su rostro. Y sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Ese fue el momento en que todo se rompió. Laura salió corriendo de la habitación, llorando desconsoladamente. Carlos siguió detrás, mientras el resto de la familia se quedaba en un silencio sepulcral, mirándonos con una mezcla de asco y tristeza. En ese instante, supe que había perdido todo. Esa misma noche, Julián fue llevado por Carlos a casa de unos tíos lejanos. No me permitieron despedirme. El resto de la familia se retiró, dejándome sola en una casa que ahora parecía vacía, incluso cuando seguía llena de los recuerdos de todo lo que habíamos perdido. En los días siguientes, la soledad se convirtió en mi única compañía. Laura no volvió a hablarme, mis otros hijos dejaron de visitarme, y mis nietos, aquellos que solían iluminar mi vida, me miraban ahora con desprecio. Julián me escribió varias veces, cartas llenas de arrepentimiento y amor, pero nunca respondí. Sabía que lo mejor para ambos era mantener la distancia, aunque cada día sin él fuera una nueva herida en mi corazón. Ahora, mientras contemplo el árbol de naranjas desde mi ventana, me pregunto si alguna vez podré encontrar la paz. Tal vez no. Tal vez este sea el precio que debo pagar por haber cruzado una línea que jamás debí cruzar. Pero, aún en mi soledad, hay algo que no puedo negar, algo que nunca podré decirle a nadie, una parte de mí nunca dejará de amarlo.